¿Cómo les va? Gracias por acompañarme en un nuevo Valor de Vivir. Hoy vamos a tocar un tema que a todos nos ha pasado o nos pasa. ¿Qué sucede cuando sale ese niño interior? Ahora bien, cuando sale, ¿dónde se ancló? ¿En qué parte, sí, de esa niñez ese niño se ancló y después de adulto, sí, bueno, sale y a veces no entendemos las reacciones que uno puede tener, ¿sí? O que vos tenés a veces, o decir, ¿por qué salen estas cosas? Bueno, ¿por qué ese niño interior sale? ¿En qué momento se ancló, ¿sí? Y todavía sigue saliendo por cosas no resueltas. Tema de Roxy Taxone. Mirá, por lo general, muchas veces he hecho algunas meditaciones del niño interno, de la niña interior, y te encontrás con dónde ese niño quedó herido, fundamentalmente, ¿no? ¿Qué lo hirió? Algo que le haya hecho mal, una situación de su vida que no significa que se lo hicieron, sino cómo lo vivió él. Que esa es la diferencia. Porque muchas veces, y lo veíamos y lo vemos a lo largo de cursos, decimos, a veces dos hermanos ven a sus padres de distinta forma, siendo que los padres los han educado de la misma forma. Sí, claro. Y no hubo diferencia, pero una persona lo veía de una manera y otra lo veía totalmente opuesta. Y es como yo sentí esa situación en mi vida. Por eso el niño interior es un niño a veces que... viste, el niño es caprichoso y se enoja y a su vez también es creativo. Pero también cuando le hacen algo, se ve y se esconde. Entonces hay que ver en qué parte ese niño quedó. Si quedó anclado en la parte de me enojé, me dijeron que malo que sos o no servís para nada y eso lo quedó y quedó grabado y quedó como una verdad. O vos decís siempre estás jugando, entonces seguís jugando, la vida la hacés jugando. Y eso es muy importante poder reconocerlo, porque en realidad el niño está siempre. Pero bueno, a través del Reiki uno trabaja con cierta simbología y ciertas herramientas donde vos podés llevar a las personas de a 10 en 10, si querés, para no llevarlo tan lejos, y ver dónde ese niño quedó anclado y ver qué le pudo haber hecho daño, que hoy por hoy lo esté repitiendo y se sienta herido de la misma manera que en aquella edad. Entonces ahí podés verlo y ahí podés sanarlo, porque bueno, de hecho el Reiki tiene unas herramientas maravillosas en lo que es justamente cuando hacemos el segundo nivel de Reiki, que es la herramienta de trabajar lo mental y lo emocional, donde podemos erradicar distintas situaciones como situaciones que tenemos repetitivas en nuestras vidas, que no nos gustan, por ejemplo una conducta que queremos erradicar, pero también podemos sanar un trauma que podemos traer de nuestra niñez. O sea, por eso yo siempre digo, el Reiki es tan amplio que a veces se simplifica mucho y es una pena, porque es muy grande y no es solamente imponer las manos el Reiki, es mucho más que eso. Claro. Entonces, poder encontrar ese niño herido, poder sanarlo, poder quererlo, arroparlo y darle un chocolate de premio, realmente es muy lindo y uno trabaja mucho con eso. Nos ponemos a pensar, somos adultos que hemos crecido, pero quedamos anclados a esa edad, quedamos anclados a una edad donde no podemos resolver un problema y tenemos un envase muy grande, sí, pero con una mentalidad de un niño. El valor de vivir. Viene el invierno, los dolores, el sobrepeso y la rodilla es algo fundamental en la vida de todos. ¿Qué sucede con la artrosis? Bueno, te lo explica el doctor Giraldo Motura. Y la rodilla, calcule usted que aguanta el peso de todo el cuerpo. Hay algo que por lo general no se habla y que es lo ligada que está la artrosis de rodilla con la obesidad. Cada kilo de más que tenemos representa 10 sobre la rodilla. Ay, pobrecito. Eso es muy importante. Porque hay gente que dice, bueno, me voy a hacer operar. Sí, anda a la mejor clínica del mundo, la clínica Mayo Nueva York, andate. Pero si no bajás de peso, si tenés 120 kilos como una señora y pesás 50 y medís unos 50,
tenés un exceso de 70 kilos de más. Quiere decir que tus rodillas están sometidas a una presión de 700 kilos. Entonces eso es muy importante. Hay puntos yendo al tratamiento en sí, hay puntos de acupuntura que dan muy buen resultado, ¿no es cierto? También haciéndose la digitopuntura. En el libro mío, en el libro rojo, yo ahí pongo los puntos esos. Vamos a mostrar ese libro. Sí, haciéndoselo la gente ha logrado maravillas. Lo que pasa es que no tienen la disciplina para hacerse la dígito ellos. Uno puede hacer la acupuntura, a medida que caen las agujitas. Yo uso las agujas permanentes, ¿no es cierto?, muy chiquitas y quedan puestas, siguen actuando, pero después salen y a veces le comienza el dolor. Si ellos lo mantuvieran con la digitopuntura, lograrían mucho. También estaría la moxa para ayudar, ¿no es cierto? Yo tendría que explicar lo que es eso. Y también están los lisados de cartílago, de colágeno, el cartílago de tiburón también, después todas las hierbas que hay para la parte reumática andarían muy bien, ¿no es Pero cierto? fundamental primero es bajar de peso y después Es fundamental, no, el tratamiento se puede dar, pero si no baja de peso el resultado va a ser pobre. Yo le digo, yo le hago una sesión de acupuntura, usted no tengo nada de dolor, qué bien, como me decía la otra vez uno, entré caminando como loro en la gramilla, dice, y ahora me parece que voy a levitar. Sí, le digo, pero si no baja de peso, dentro de unos días te va a volver el dolor porque estás sometido a una presión muy grande. Eso es importante, ¿no es cierto? El valor de vivir. ¿Te acordás la semana pasada que fuimos a visitar a la gente del Centro Aurora? Y yo digo siempre, es tan amplio ese centro que lo importante también para nosotras es la parte estética. ¿Por qué? Porque también nos hace bien a la autoestima. Y hay todo un circuito en el Centro Aurora para estar bien. Hoy te vamos a mostrar todo lo que tiene. Es increíble. No podés dejar de ir y decir, me voy sin hacerme nada. No, porque tenés todo para estar bien. Pero seguimos hablando de estética en el Centro Aurora. Entonces nosotros vemos, en esta paciente tiene puesta la manta, que es esta, que va a colaborar para sus contracturas, para su bienestar general, le va a aliviar tensiones. Ya se le hizo una mascarilla descongestiva y ahora estamos mostrando otra función del aparato, que es para fortalecer los muslos, para celulitis también. Estamos hablando de una chica joven, entonces esto está bueno porque... Esto es para tonificar en el caso de ella. Para otro tipo de personas era para mejorar su celulitis, la textura de su piel. Lo bueno que tenés en este centro, como hablábamos antes, que tenés todo un circuito, ¿no? La camilla, te podés hacer una terapia colónica porque te limpias por dentro. Digo, es todo un circuito para la mujer que es algo maravilloso. Sí, no solamente para la mujer. La idea que estamos proyectando es hacer un circuito, un paseo femenino. Pero este aparato también sirve para salud. Jorge lo usa mucho para salud para sus pacientes porque mejora notoriamente el EPOX, la diabetes, la artritis, la artrosis. Incluso lo está experimentando bastante en distintos tipos de tumores. Hay personas que han venido, por ejemplo, con problemas en los ojos, para usar porque mejora bastante la infección, y nos han llamado por teléfono que no tiene más el tumor en las mamas. Pero bueno, cada persona que venga acá nosotros le vamos a llenar una historia clínica para que este tratamiento no sea un tratamiento que usa como algo solamente por fuera, sino que si lo desea y si quiere también pueda hacer un cambio en sus pensamientos, en la forma en que se expresa, en su alimentación, para que este tratamiento sea mucho más duradero. Y nosotros damos cursos. El aparato también se puede comprar, pero uno más pequeño, no el que tenemos nosotros profesional, pero uno más pequeño sí se puede comprar, si se quiere el profesional también, pero vamos a enseñarnos sobre el uso de las máscaras y todo lo demás para que cada uno lo haga en su casa. Y el Centro Aurora empezó siendo un lugar para que cada uno pueda tener la oportunidad de despertarse si lo deseaba, cada uno pueda encontrarse en su interior. Hoy está un poco más amplio y también uno puede cambiar en cómo se ve, cómo se siente, aprender a comer, aprender a todo el proceso de evolución. Cada uno puede elegir cómo cambia, de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Claro. Y este tratamiento, el que está haciendo ahora la señora, sí. ¿Con qué frecuencia se tiene que hacer el paciente? Y eso va a tener que ver según el estado en que llegue el paciente, de una vez a la semana o 2 veces a la semana.
Esto va acompañado de drenaje linfático, de masaje para la celulitis, un masaje reductor. Qué bien. Otra cosa que estaba viendo en la niña, los adolescentes tienen este problema. Bueno, también hacemos un tratamiento para eso. Claro. Cuando ella pase por el limpiador de sangre, esto le va a colaborar también. Ah, ¿los adolescentes lo pueden hacer? Sí, con muy buenos resultados. ¿Y el acné qué es? Mira, son manifestaciones hormonales Ah, de una etapa de la vida, pero se puede mejorar cambiando la grasa, no combinando mejor los alimentos claro. y con este tipo de terapias naturales también. Qué belleza. Bueno, Nori, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Ceci. El valor de vivir. Analizábamos con Griselda, sí, esta era, la era de la imagen, ¿sí? Entonces yo le decía, hablando de imagen a través de tus cartas, ¿qué sucede con el individuo? ¿Qué va viendo, sí, de esa imagen que tiene de la carta, sí, con sus cosas, con sus conflictos? Bueno, te lo cuenta Griselda. Al estar en la era de la imagen, lo que todos los días percibimos es un bombardeo de imágenes que muchas veces no podemos decodificar. Es tanta la información que recibimos que cuando se nos acumula no podemos desentrañar. ¿Por qué? Porque en la era anterior era la era de las palabras. El psicoanálisis se maneja con palabras. O sea, llegamos al autoconocimiento, llegamos a saber qué es lo que nos pasa por medio de las palabras. Hoy, como dice Facundo Manés, estamos en la era de la mente, del conocimiento de la mente, desentrañar lo que nos pasa. Yo ya les expliqué en otra oportunidad que el cuerpo se divide en 4 partes, que es el movimiento, en las piernas, en la zona de la ingle, en las piernas, que es lo primero que se trabajó, que era cazar, comer y reproducirse. Fuimos evolucionando y llegó la época de la revolución sexual, que es la era entre la ingle y el plexo solar, donde hubo toda una revolución sexual y entonces ya incorporamos al comer, cazar, comer, reproducirnos, el sexo. Seguimos avanzando y en la otra parte, que es desde el plexo a la garganta, tenemos la emoción. Incorporamos en la era anterior a la que estamos la emoción. Entonces, cazábamos, comíamos, reproducíamos, teníamos sexo consciente, incorporamos la emoción, éramos toda emoción. Y ahora estamos en la era de la intelectualidad, de la mente, de saber qué pasa con nuestra mente, de incorporar este conocimiento para reconocer toda la otra parte de nuestro ser. Entonces, ¿por qué el tarot pasa a tener un papel tan importante? Porque esas imágenes que no podemos decodificar y que tenemos una maraña en nuestra mente, muchas veces nos lleva a consultar las láminas. Y las láminas nos resulta hoy un lenguaje parecido al que estamos manejando constantemente, con la diferencia que no tiene la dinámica del bombardeo, sino que tiene un espacio tranquilo, donde se pueden leer los símbolos, donde en realidad vos sos un espejo neutro. Y entre ambos, entre el consultante y entre el terapeuta, se logra descifrar lo que nos pasa dentro nuestro. ¿Qué pasa con todas esas imágenes amontonadas que se convierten en miedo, se convierten en culpa, se convierten en baja autoestima? Eso, en este momento, hace que el tarot tenga un auge tan importante y que vaya adquiriendo día a día más presencia. Valor de vivir. Hablando de cambios, hablando de tantas cosas que se tocan en este programa, estábamos hablando con María Esther Pedroni sobre las enfermedades, ¿sí? En las distintas épocas, los distintos tipos de enfermedades y hoy, ¿qué sucede? María Esther Pedroni.
sabe que todo, durante el transcurso del tiempo, tiene un proceso de evolución. La evolución no es solamente del mundo, de cómo se vive, sino también de los procesos que pasa el ser humano. Ante cada uno de esos periodos ha ido depurando cosas, porque bueno, sabemos que en cada época ha habido enfermedades de raza, de la época. Por ejemplo, ahora estamos con el tema del cáncer, por ejemplo, muy ahí, ¿no? Después hemos tenido la sífilis, las enfermedades venéreas, la tuberculosis. Claro. Hemos tenido infinidad de cosas que se han ido durante el tiempo y en el transcurso del paso del tiempo se han ido sanando y han ido desapareciendo casi, porque hoy con el tema de las vacunas y todo lo demás... No solo la tuberculosis está bueno, ahí. pero también depende de cómo vive la gente, cómo se alimenta, un montón de cosas, claro, ¿no? Pero en regla general todo eso tendría que haber ido desapareciendo. De todas maneras, el tema de las enfermedades grupales, no solamente enfermedades grupales, desaparición de gente en masa, todo tiene que ver, por ejemplo, porque todo tiene relación. Por ejemplo, no es que, ustedes vieron que por ejemplo van en un avión 200 personas y se salvan 1 o 2. Sí. No pertenecían a ese grupo de desaparición. Porque está todo relacionado, todo. En el universo nada es porque sí. Todo lo que se produce es un movimiento. Todos los movimientos son para bien, no son para mal. ¡Qué maravilla! Digamos ahora, por ejemplo, todo el proceso que estamos viviendo, la convulsión que está viviendo el mundo, es un cambio de era. La gente tiene que ir hacia otro paradigma, hacia otra manera de pensar y otra manera de vivir. Bueno, entonces se produce el movimiento, el gran movimiento que parece un hecatombe porque no hay nada que funcione bien, claro, como está pasando en este momento, sí, pero esto va a traer una gran limpieza. Esa gran limpieza hace que se produzca un proceso distinto de evolución para el cambio del mundo y de los seres humanos. Claro, leía en su libro que hace 14 millones, 15 millones de años estaba la raza Lemuria. Sí, también, sí. Hicieron un proceso también esa gente. Ahí creo que estaban también establecidas las enfermedades venéreas. Claro. Que fue un proceso donde murió muchísima gente. Claro, porque vivían mucho en la lujuria, en la opulencia. Claro. Y sí, ahora hay una cosa importante. Ahora están frenando un proceso de decadencia con todo lo que está pasando. A ver, claro, parece que uno habla en contra de la corriente, ¿no? Pero este proceso que estamos viviendo, hay que mirarlo como un proceso grande de cambio para el ser humano. Se va a depurar la sociedad, va a empezar a desaparecer un montón de cosas que eran perniciosas para todos los jóvenes que están naciendo, que vienen con otro paradigma, que tienen otra función que cumplir en el mundo. Pero tienen que sacar la mugre primero, hablando groseramente, ¿no? Sí. Que esto desaparezca, que desaparezcan todos estos intereses creados, toda esta, ¿cómo podría decir? Este amor por la opulencia. Hay una cosa importante, ¿por qué han robado tanto? ¿A quién le va a servir? Nos ponemos a pensar, ¿te alcanza tu vida para todo lo que robaste y te llevaste? No. ¿Y qué queda para los que vienen atrás? ¿Les servirá a los que vienen atrás? Bueno, nosotros estamos viviendo un poco como la época esta de la Lemuria, ¿no? Claro, cuando se hacen las grandes limpiezas. Claro. Es un proceso de cambio. Parece que hablamos en función del gobierno que tenemos. No, estoy diciendo lo que se está produciendo en la humanidad. No, ni más ni menos que eso. ¿Qué está pasando en la humanidad? Está cambiando. Claro. Necesita el cambio. ¿Por qué necesita el cambio? Porque de esta manera nos estamos hundiendo todos. No va a quedar nada en pie. Porque detrás de toda esa cabeza, miren, a ver, la sociedad es una pirámide. Si la cabeza está enferma, ¿qué pasa con el resto? Son todos eslabones. Termina en una frutera donde ponemos una fruta que está mal. Y acomodamos bien la fruta. Pero la del medio está echada a perder, una manzana. Si nosotros dejamos 15 días, vamos a notar que todo lo que estaba alrededor de esa manzana que estaba en descomposición va tomando lo mismo, se va pudriendo. Lo mismo pasa con la sociedad. El valor de vivir. La neurosis. ¿Cuándo se instala? ¿Cuándo viene? ¿De qué término viene? Y a veces un país que está neurótico, todos neuróticos, hace que estemos mal. Y siempre digo, bajan de arriba para que el pueblo esté neurótico. Pero bueno, te lo cuento un especialista.
qué es, cuándo, de qué término viene la neurosis, ¿sí? Te lo explica Gloria Brerice. El término neurosis, que viene de las neuronas, digamos, se instala dio el inicio, digamos, a la psicología. Por eso la psicología está tan conectada al funcionamiento neuronal o cerebral, los clásicos, la persona que sufre de los nervios o que tiene, o sea, todos captamos que ahí hay un órgano adaptativo, que es la parte neural, que es la que viene alterada o que se altera. ¿Pero viene alterada por nacimiento? No, devenimos neuróticos. ¿Cuándo devenimos neuróticos? Hay un libro muy interesante de nuestro, digamos, de uno de los maestros de lo que es la psicología gestáltica, Fritz Perls, que habla de carácter, o sea, de cómo va surgiendo la neurosis. Y un poco los seguidores, en este caso en mi escuela, que es una escuela gestáltica, o sea, tenemos un dicho al respecto. O sea, decimos que la neurosis sobreviene cuando la mente, o la experiencia de conciencia, la mente ¿qué es? Y el yo mismo aquí ahora dándome cuenta de que soy algo o alguien que está existiendo. Esa mente deja de estar aquí y ahora, en esta coordenada, como estamos ahora, grabando, vos que me preguntás, yo estoy acá, bien, hasta ahí todo bien. Deja de estar y empieza a estar como si fuera en otro lugar y en otro tiempo. ¿Y cómo se dispara eso? Y te explico, ¿qué es otro lugar y otro tiempo? Y cuando empezamos a lo que clásicamente y vulgarmente hablamos de la persona que se empieza a hacer problema por todo. O sea, la vida está bien, está tranquila, está como tiene que estar, pero mi mente está ¿en qué? En un conflicto. Y se queda en ese conflicto. Entonces vos decís, bueno, bárbaro, la vida que es conflicto, por supuesto, es vivir resolviendo los conflictos que aparecen, o sea, tengo que comer, me voy a trabajar, algo me gusta, algo no más. Pero la mente del que entra en la neurosis es como que se desvincula de esa conexión, se desconecta y empieza a estar en un conflicto como si fuera en otro lugar y mañana, y encima nosotros tenemos, cosa que no tienen a veces los sajones, por ejemplo, en su lenguaje, tenemos un lenguaje donde tenemos muchos verbos potenciales. ¿Viste los potenciales? El hubiera y hubiese, quería o no quisiese. O sea, esos potenciales, ese lugar en donde está todo y no hay nada, porque si hubiera hecho, no, ya está, no hubieras hecho ni no hubieras hecho, ese tiempo se fue. Oh, como quisiera o no quisiera, no, porque estás ahora, si realmente lo querés, hacer algo para lograrlo. Entonces nos vamos en esa especie de nebulosa y somos muy propensos a la neurosis. Vos sabés que Argentina es el lugar que creo que más psicólogo por habitante tiene o que más gente consulta algún tipo de ayuda. El estado de la mente y el haber aprendido a pensar de una manera problemática. ¿Y ahora cómo estamos? Y ahora yo diría que estamos un poco que esta manera problemática, interpretativa, donde las marañas de los pensamientos son más fuertes que el contacto con los hechos, nos ha llevado a una especie de neurosis colectiva. Vos te podés dar cuenta que cuando sucede algo a veces no es tanto el problema, sino todo lo que se arma alrededor de se problematiza un conflicto. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Que aumenta y parece como que nadie lo puede parar. Pero es un estado colectivo de la mente. Te voy a dar un ejemplo muy concreto. ¿Pero te llevan a ese estado colectivo? No es que te llevan, estás inmerso en esa ola. Voy a decir un ejemplo concreto, las violencias domésticas. La violencia. De repente parece que cuando se instala el conflicto de la violencia, todos hablamos para ver qué hacemos con la violencia. Y cada día matan más gente. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque no hay una acción concreta respecto de eso. O sea, no me voy yo a decir, bueno, me voy a hacer cargo de mi parte violenta. O voy a poner un límite al que se asoma con algún tipo de violencia. No lo hacemos. Hablamos de la violencia. Hablamos de... Yo a mí me da mucha pena como psicóloga ver todo eso, o como consultora, porque digo, ese hablar, nosotros tenemos un dicho en Gestalt con respecto a la neurosis, que es la palabra que trunca o que truca.
O sea, no se resuelve el aquí y ahora en el contacto, la situación que estoy atravesando, que implica un compromiso, que implica una acción, que implica un posicionamiento. No hay acuerdos de posicionamiento, no hay acuerdos de todo ese tipo de cosas, lo único que hay es palabra. Y las palabras como que alimentan más de lo mismo. Y así nos devenimos neuróticos. El valor de vivir. A mí me encantan los temas sociales porque estamos todos involucrados. O sea, yo le preguntaba el tema de la mujer y la gordura, el sobrepeso, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando engordamos? ¿Qué nos comemos? ¿Cuál es el conflicto en sí? Bueno, Alejandra Estamatea lo desarrolla. Nosotras, las mujeres, los conflictos, la gordura, esta cosa integral que somos, y ahí dentro tenemos tantas cosas que tenemos que resolver. Mujeres argentinas, mujeres que hacen, y Alejandra Estamateas. Cuando uno trata algún conflicto que tiene con su vida, uno tiene que tratarlo integralmente. No podemos tener departamentos que son estancos, ¿no? No podemos decir, bueno, el cuerpo va por un lado, la emoción va por el otro, el espíritu va por el otro. Somos una unidad. Y cuando nos pasa algo, nos pasa en todo nuestro ser, en toda esa unidad. Por eso cuando hablamos de la alimentación, tenemos que hablar de una alimentación emocional que todos tenemos. Hay gente que come por ansiedad, hay gente que come por depresión, hay gente que se le va el apetito por depresión o se les va el apetito por ansiedad. Cada uno de nosotros reaccionamos a las situaciones de nuestra vida de una manera diferente, pero el cuerpo siempre termina afectándose. Por eso tenemos que tener el criterio médico, tenemos que tener el criterio psicológico, tenemos que también tener el criterio espiritual, que nos ayuda a entender espiritualmente qué es lo que pasa en todo este ser. Y vos sabés que lo espiritual es más grande que todo lo demás, o sea, contiene a todo lo demás. Totalmente. Es un problema espiritual solucionado a tiempo, nos soluciona un problema físico y un problema emocional. Y eso es tan interesante, ¿no? Por eso creo que hay mujeres que, como te decía antes, que llegamos a un plato de comida con una prohibición. No comas porque no te corresponde, porque no lo mereces, porque vos en definitiva no descargas tanta energía como la hace un varón, que el varón hace deportes, que el varón trabaja afuera, yo y las mujeres hacemos el mismo desgaste energético que cualquier varón. Y más enfermedades tenemos, ¿no? Tenemos muchas enfermedades como tenían los hombres antes, por la vida que llevamos, por tantas obligaciones. Claro, ¿y sabés qué? Claro, y pasamos toda nuestra vida por el cuerpo. Las mujeres pasamos nuestra vida, todo nuestro desarrollo, cuando somos adolescentes, nuestra primer menstruación la pasamos por el cuerpo, la primera relación sexual, el embarazo o el aborto que haya tenido una mujer. Todo eso va pasando por el cuerpo, la menopausia, todo lo vivimos en el cuerpo. Es verdad, o sea, es verdad. Muy presente en nuestro cuerpo, está todo a flor de piel, que por ahí el hombre no se lo ve pasar todo esto por el cuerpo, la exigencia cultural del cuerpo que tenemos que tener. A nosotros, si tenemos un hombre al lado con pancita, no nos molesta, pero sin embargo cuando vemos en la televisión los modelos culturales que se nos presentan, sí a nosotros nos molesta la panza, por ejemplo, ¿no? Entonces nos exigimos a tener un cuerpo que es un cuerpo ilógico, y hay mujeres que creen que hay un cuerpo perfecto, que hay un cuerpo correcto, y no hay cuerpos correctos. El correcto es el tuyo, el correcto es el mío, el correcto es de mi vecina, el de la mamá que busca a los chicos al colegio. Ese es el cuerpo correcto, el que te permite cumplir con los sueños que hay en tu corazón. Que nuestro cuerpo es todo, es lo externo y es lo interno. Entonces, una mujer que está viviendo y sufriendo situaciones de crisis, situaciones límites, y se siente impotente, ¿sabes qué significa impotencia? Significa desmayo. O sea, no tengo fuerza. Cuando uno se desmaya no está consciente, no tiene fuerzas para ponerse de pie, por ejemplo. Y hay muchas mujeres que hoy se desmayan en su vida diaria
porque se sienten impotentes, o sea, no estoy consciente de que puedo hacer algo para superarme, que puedo hacer algo para resolver ese problema. Y cuando la impotencia te gana, te quedas detenido. Y entonces, ¿qué haces? Lo tirás al cuerpo. Hay mujeres, por ejemplo, que no expresan sus emociones y las tiran para adentro. Entonces su cuerpo se transforma en un tacho de basura. Hay mujeres que no hablan porque dicen, no voy a decir esto porque o lastimo o no sé cómo lo va a tomar el otro, y entonces no hablan, hacen silencio y tragan la emoción. Y esa emoción va al cuerpo como un tacho de basura. Y después se termina enfermando un órgano. Claro. Y vos decís, ¿por qué me pasó esto? Claro. Si yo venía bien, mi cuerpo estaba bien, me hacía los estudios, se lastima el órgano por algo que no dijo, por algo que no habló, por algo que no pudo expresar. Por eso decimos que las mujeres nos sanamos cuando empezamos a hablar, cuando empezamos a contar. A veces no necesitas que el otro te diga algo, simplemente poder expresar nuestras emociones y sentir que hay del otro lado alguien que te escucha y no te juzga, te entiende simplemente. El valor de vivir. Otro de los conflictos que hay, y en toda la familia suceden, son los conflictos con los hermanos. Pero hay algo. ¿Qué sucede cuando esos hermanos, ¿sí?, hijos de la misma madre, del mismo padre, ven a los padres de distintas maneras? ¿Y qué sucede cuando esos conflictos que sucedieron en la infancia se trasladan a lo largo de la vida y siguen y siguen y siguen? Parecen esos chicos de la niñez, ¿sí? Siguen con esos mismos conflictos y ya son adultos. Bueno, tema de Adriana Torres, memoria celular y los conflictos entre hermanos. La unión, el diálogo o las enemistades entre hermanos es un tema muy importante. Los hermanos cumplen en la vida del ser humano un rol muy lindo, muy importante. Son nuestros iguales, son los que tenemos en nuestra misma línea, ¿está? Muchas veces se escucha decir madres, ¿no? Pero si yo soy la misma madre de dos hijos, ¿por qué uno estas características y el otro otra? Y yo le digo, disiento con usted. ¿Por qué? Porque nadie es la misma madre para dos personas, aún siendo mellizos o siendo gemelos. Primero pensemos como individualidad. Cada uno vino a este planeta a cumplir una misión, un rol, tiene su porqué y su para qué en este mundo. Por lo tanto, dos hermanos están compartiendo los vínculos de iguales padres, o a veces son papás de hijos de la misma mamá y de distinto papá, y ahí por ahí también a veces se generan otro tipo de roces. Pero no nos tenemos que olvidar que cada uno de nosotros pertenecemos a una línea, a un árbol genealógico, que pertenecemos a una historia familiar y ancestral, y que nuestro ADN se fue conformando desde 9 meses antes de la gestación. Quiere decir esto, que ¿qué pasó en el campo emocional de mamá y de papá, de mi mamá y de mi papá, 9 meses antes de la gestación? A veces cuando los pacientes empiezan a mirar su árbol genealógico y yo le hago algunas preguntas, miramos nuestra historia y decimos, claro, 9 meses antes de mi concepción, mi mamá estaba recién pariendo, porque a lo mejor se llevan muy poquito tiempo, se llevan 1 año. Entonces, ese hijo que era apenas bebé y la mamá ya tenía otro embarazo y aparece otro hijo, ¿qué representa ese hijo en la vida del que ya había nacido? ¿Está? Entonces, por supuesto que la respuesta que después va a ir dando cada uno, con lo que cada uno trajo a este mundo, tiene que ver también con el desempeño de papeles y de roles que ha podido hacer cada uno de nuestros padres. Muchas veces se ve muy a menudo esto, que cuando el hermano mayor se convirtió para ser visto, hizo de todo para ser visto, entonces se convirtió en un súper exigente, súper exigido, que hace todo perfecto, todas notas de 10, y que el que viene debajo, el más chico, hace la plancha, ¿no? Le da lo mismo todo, tiene una vida mucho más tranquila, más relajada. Es como que ese se puso en una postura distinta del más grande. Y entonces En
cambio, cuando el más grande, que este también es un tema muy importante, cuando el más grande nació en un entorno en donde era el mimado, el esperado, el único esperado, y de pronto aparece otro por allí abajo, este hijo al cual le dejaban hacer de todo. Cuando llega el de abajo, el segundo, es el que asume el rol del súper responsable, hacer todo bien, ¿para qué? Para que papá lo mire, mamá lo mire, para ser querido y ser aceptado. Esta es una realidad que se ve muchísimo en las relaciones y generalmente lo vemos que, claro, que lo que tu pregunta, ¿no? Compiten por el amor de mamá y papá. Y yo creo que en alguna manera sí, están compitiendo o están queriendo ser vistos, están queriendo ser, llaman la atención con algo, así como algunos llaman la atención porque entran en la delincuencia, entran en la drogadicción, entran en un montón de lados y estos hijos son los chivos expiatorios de esta familia. Por otro lado está el otro que entra en un mundo de exigencia, de todo super 10, de todo, todo perfecto. Y ahí en ese ritmo estos hermanos después van creciendo y surgen las comparaciones. Los padres comparan mucho a los hijos, un hijo con otro. Se escucha decir en reuniones de amigos, porque esta es súper responsable, pero este no. Y entonces esta comparación que hacen, y hay padres que dicen, no, pero yo lo veo, pero no se los digo. ¿Cómo que no? Se siente. Nosotros somos seres que tenemos desarrollados un montón de percepciones, no solamente es lo que vemos, es lo que oímos y es lo que vivenciamos desde nuestra propia intuición. Entonces, es verdad que hay padres que tienen predilecciones por unos hijos que por otros, por la razón que sea, no hay que juzgar. No estamos acá, este comentario no es para juzgar la vida de ningún padre, pero sí es verdad que ha habido circunstancias que han hecho que este padre tenga determinadas predilecciones, y lo pongo entre comillas, con un hijo y no con el otro. Entonces sí es verdad que los hijos entre sí compiten y luego cuando son adultos aparecen la excusa perfecta para pelearnos con las herencias, con lo que mamá te dio más a vos que a mí, papá te dio más a vos que a mí, esta cosa que traemos ancestrales, de que los varones heredan y las mujeres no. O tienen más derecho los varones que las mujeres. Entonces, el haber esperado un hijo varón y no una hija mujer, todos estos factores suman y son realmente muy importantes a la hora de que cada persona, cuando llega a la terapia de memoria celular, vemos y analizamos su propia biografía. No es necesario conocer fechas de nacimiento y todo lo demás, pero sí es necesario saber dónde estamos. No es lo mismo, por ejemplo, ser el primer hijo visible cuando antes hubo hijos que han muerto. Porque a veces nos ponemos en el rol de primer hijo, de segundo hijo, de tercer hijo, y no es verdad, porque nuestra madre ya ha tenido otros embarazos previos. Entonces, es tan importante poder armar nuestra propia biografía, entender nuestra propia biografía, y después, una vez que la entendemos y que la comprendemos, cuando entramos a nuestros bancos de memoria para sanar, es maravillosa la transformación. Valor de vivir. Viste que a veces uno está todo así y duerme y está todo así. Eso se llama bruxismo. ¿Viste? A veces toda la bronca, la ansiedad que se vive. Entonces, de alguna manera estamos así. Hacemos majul. Pero, ¿qué sucede, ¿sí?, cuando tenemos bruxismo? ¿Qué pasa? ¿Qué tratamiento hay como para relajarnos y no tener este problema? Porque se desencadenan millones de cosas. Pero te lo cuenta la doctora Connie Alicio. Hoy les voy a explicar o vamos a profundizar un poco, hemos hablado varias veces ya de este tema, que es el tema del bruxismo. El bruxismo se puede producir en forma diaria o nocturna. El diario, generalmente la gente se da cuenta cuando deja de apretar o friccionar. Yo he desarrollado una aparatología que fue seleccionada en un concurso que hubo acá en la Argentina en Innovar. Ahora estoy conversando con empresas extranjeras porque es una patente de invención que me pertenece, donde, ¿cuál es la función de esto? Es que ya sea por medio de una aparatología en consultorio,
el odontólogo pueda detectar específicamente en qué lugar hay mayor bruxismo o punto de apriete o puntos traumáticos o presión o como se le quiera llamar. Esto tiene dos partes. Una es la posibilidad de hacer un diagnóstico mediante el dispositivo a un paciente en forma inmediata, porque este dispositivo manda una señal a una pantalla de teléfono, de computadora, de lo que fuere, donde el profesional puede inmediatamente ver dónde está el punto de mayor trauma. Esto es importante cuando se colocan implantes, prótesis, puentes, lo que fuere, para poder determinar cuáles son las zonas de mayor trauma. Segunda parte del tema es poder lograr que en los horarios en que la persona, el chico, el adulto, está, ya sean en tareas conscientes donde puede estar en una computadora o puede estar viendo una película, pero como la mente está enfocada en otra cosa, no se da cuenta y estamos, me incluyo, apretando. Entonces aquí lo importante es que podamos hacer que esa presión no genere ni la fractura de un diente, ni la reabsorción del hueso, ni el desgaste de las piezas dentarias, para lo cual vamos a poner una placa inteligente, una placa que permita rodear, fíjense, una placa blanda. ¿Por qué blanda? Porque al no existir otro elemento interpuesto duro de acrílico, que es el material que generalmente se utiliza, esto nos va a permitir hacer de cámara de suspensión. Como tienen las zapatillas una cámara de aire, bueno, esto es una especie de cámara de aire. Pero además, ahora, esto es una simple placa a partir de la impresión de la boca de un paciente. Esto ayuda, esto colabora, esto hace de que contra lo que es la presión inferior no genere una presión excesiva y termine, fíjense como acá, abriendo los dientes, separándolos, llevando al paciente a tener que vuelta a colocar una ortodoncia. Pero además, en este momento, estoy yendo más allá, más profundamente, a partir de materiales existentes en la investigación del MIT, que es un instituto de tecnología de Massachusetts, Estados Unidos, la posibilidad de que además en esta placa se incorpore un dispositivo que permita detectar y avisar que está habiendo bruxismo. Esto que va a permitir dar una alerta a la persona, permitir un chequeo, una especie de seguimiento, un estudio mucho más profundo para lo que es el odontólogo, el ortopedista, el cirujano de cabeza y cuello, porque muchas veces estas presiones excesivas llevan a la destrucción del menisco, que es el cartílago que tenemos entre el hueso de la mandíbula y el arco cigomático. Esa presión genera una artritis o una artrosis. Esa artrosis puede llevar a disminuir la audición, una hipoacusia. Puede llevar a dolores muy profundos, dolores de cabeza, contractura muy fuerte de lo que es la zona cervical, y el paciente entra en un cuadro, un síndrome de dolor cráneo-dento-facial. Muchas personas lo sufren, pierden audición, viven con dolor de cabeza. En muchos casos la opresión de los músculos cervicales lleva a bajarles la presión. ¿Por qué? Por la contractura de los músculos cervicales. Este es un tema que merece, en esta época en que vivimos de mucho estrés, especial atención, y yo voy a seguir profundizándoles para hablarles en la próxima cuáles son los tratamientos y la manera de paliar esos dolores y todas esas molestias. El valor de vivir. Lo conozco de hace muchos años y siempre he sentido una gran admiración por él. Hoy va a mostrar el libro El Pacto Macri-Cristina, ¿sí? Bueno, y estuvimos charlando sobre eso, porque en la Argentina hubo muchos pactos, el Pacto de Olivo, ¿no? Que detrás de ese pacto estaba un pueblo, sí. Ellos solucionaban sus problemas o sus negocios, pero ¿qué pasaba con el pueblo?
de este tema del pacto Macri-Kirchner, Cristina, habla, sí, López Macía. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede. Bueno, lo escribí el año pasado. Salió para marzo, ¿no? Unos meses antes de las elecciones, y había cosas muy evidentes, a lo mejor acá en Buenos Aires son más evidentes, porque son una serie de pactos que se dieron en la legislatura porteña, por ejemplo, donde el macrismo nunca tuvo mayoría y siempre tuvo los votos del kirchnerismo para tratar las leyes más importantes. Se dio en el Congreso Nacional, pero se dio también después en el juego, las relaciones con China, y cada día que pasa se van confirmando más las relaciones. Fíjate que las dos obras más importantes del país, la represa de Santa Cruz, Barrancosa Condor Clipper, se llaman Kirchner-Zepernik, quien se presenta como una de las alternativas para ganar la obra es Lázaro Báez con IEXA, con la empresa de Calcaterra, que es el primo de Macri. Es decir, Lázaro era socio del primo de Macri, de Angelo Calcaterra, para esa obra y para otra muy importante, el gasoducto del noreste, que llevaría fluido a Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones y al norte de Santa Fe, y también se presenta junto Calcaterra con Lázaro. Pero además se da un hecho hasta ridículo que lo difundió ayer, yo lo puse en el libro, lo difundió ayer Carlos Pañi en La Nación, que el abogado de Macri, que es Rosenthal, es socio, es el mismo estudio del abogado de Lázaro, o sea, comparten el mismo estudio de abogados. Quien defiende a Lázaro por el tema del lavado de dinero se llama Rabinovich, el abogado, y Rosenthal, que es el abogado de Macri, por el tema de Panama Papers. Qué bárbaro, pero también hay otras cosas, ¿no? Como fue, el comentario mío es un vuelo bajo, pero digo, cierran algunas cositas, como por ejemplo, bueno, no entregó el mando, pero le permitieron un acto espectacular. La llaman a Comodoro Pi y hace un acto. Digo, ¿qué convivencia hay entre los dos? Porque no es normal que una presidente no le entregue el mando y después haga una despedida. No es normal que te llame un expresidente a declarar y después le den el permiso para que haga un acto. Digo, esas cosas, viste, no son normales. Si vamos a ver el modelo, las vigas maestras del modelo se mantuvieron. Por ejemplo, la minería. La mega minería a cielo abierto permitía el kirchnerismo. Macri no solamente la sigue permitiendo, sino que desgravó a la minería, fue más allá. Los contratos del petróleo, no los revisa, son exactamente los mismos. La matriz del juego sigue siendo la misma, y es más, él es inclusive más tolerante y más benévolo con Cristóbal López que el kirchnerismo. Él le regala el predio de Palermo, donde puede estacionar cientos de autos Cristóbal, donde tiene hasta un giro en Avenida Libertador, donde no le cobra ingresos brutos. Los 24 estados argentinos, 23 reclaman para sí el juego. El único que no reclama para sí el juego es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que permite que Cristóbal tenga en uno de los mejores lugares del país, frente al campo de polo, dentro del hipódromo de Palermo, la sala de juegos más grande del país, con más de 4.500 slots, tragamonedas. Es decir, cuando vas a ver cómo se compran los trenes a China, a la empresa CITIC, el representante es Franco Macri. Claro. Cuando vas a ver el régimen de Tierra del Fuego, que tiene una exención impositiva brutal, donde no pagan nada, la segunda empresa que más celulares fabrica es Mirgor, que es de Nicky Caputo, el alter ego de Macri, ¿no? Su testigo de casamiento, su amigo de toda la vida y su socio, porque Macri y Nicky Caputo eran socios en Mirgor. Bueno, ellos explotan prácticamente todas las ventajas que le ha dejado el kirchnerismo, y la matriz, si vas a ver en la pesca, sigue siendo la misma, toda declaración jurada. El petróleo se sigue haciendo sin caudalímetros de declaración jurada, lo que te decía del juego, lo que te decía de la minería. Prácticamente en cuanto a la matriz del modelo de producción económica, salvo subir un poco el dólar y liberar un poco las retenciones, es prácticamente el mismo. Ahora, qué hipocresía, ¿no? Porque enfrentan al pueblo, arman todo un show mediático y los negocios lo siguen haciendo entre ellos. Digo, es muy hipócrita todo esto, porque nos enfrentan y ellos están haciendo los grandes negociados, como ya lo hemos visto en los 90 todo esto, ¿no? Es decir, un poquito la misma historieta, la misma película. En algún momento un juez de Estados Unidos mandó a frenar la pelea entre Coca-Cola y Pepsi. ¿Por qué? Porque cuando empezaron la guerra tenían el 50% del mercado nacional norteamericano. Y pocos años después de esa guerra que parecía tremenda, que se odiaban,
tenían el 75% del mercado, porque habían destruido con esa bipolaridad, que es algo binario, que o es de Coca o es de Pepsi, habían destruido las gaseosas regionales. Entonces un juez dijo, miren, ustedes, la verdad que la pelea que hacen es un sketch, esto es por la galería, es una mise en escena, lo que están haciendo es quedarse con el mercado. En buena medida es lo que hacen, cada uno juega un rol y los otros quedan afuera, porque o estás con uno o estás con otro, y prácticamente los terceros con out, ¿no? Los segundos en este caso quedan afuera. Y ahora que estás escribiendo un libro sobre seguridad, sobre lo que pasa en la Argentina, ¿qué estás haciendo? Es un libro que se llama Argentina contramano del mundo, tiene mucho que ver con lo que ha pasado en las últimas horas, por ejemplo, acá en Buenos Aires. Como en todas partes del mundo, la seguridad va para otro lado. Por ejemplo, en Inglaterra las raves, ¿no? Las fiestas electrónicas están prohibidas desde los 90. En Alemania se prohibió desde el 2010 cuando hubo 21 muertos. Lo mismo pasa en Madrid. Se hace investigación por la red. Bueno, todo lo que se hace en el mundo acá generalmente no se hace. Entonces empieza de la A a la Z mostrando cómo vos te puedes equivocar una vez, 2 veces, 10 veces, pero si siempre te equivocas, si siempre lo que haces es distinto a lo que hace el primer mundo, lo que hacen los países más desarrollados, los países que tienen las mejores tasas de seguridad, bueno, no te puedes equivocar siempre, evidentemente lo haces a propósito. Ahora, Marcelo, ¿cómo sigue esta historia? Porque, bueno, se pone en evidencia los grandes negociados, se puso en evidencia de los 90 hasta la actualidad cómo le abrieron la puerta al narcotráfico, miles y miles de pibes que se mueren, todo el mundo estamos inseguros. Digo, ¿cómo sigue este país? ¿En manos de quién estamos? ¿Y cómo termina esto? Nosotros, los ciudadanos comunes. Bueno, las soluciones que encontraron otros países no son las que toma Argentina. O sea, la solución de México fue prácticamente una guerra total y desataron casi una guerra civil porque demoraron muchísimo en la respuesta. Brasil utiliza tropas especiales, el BOPE, ¿no? El Batallón de Operaciones de la Policía Especial, que entra en las favelas y utiliza el ejército para rodear las favelas cuando entra el BOPE. Chile tiene el BOPE, que es un grupo parecido, que es un grupo de élite, tienen los suelos radarizados en un 100% con radares 3D. Por ejemplo, para que tenga una idea, Colombia tenía, ellos le llaman trazas, 800 trazas, que son 800 vuelos por año, prácticamente 3 vuelos de narcos por día. Bueno, después de la radarización, de la ley del derribo, de todo lo que han hecho, le quedaron 8, o sea, bajaron el 99% los vuelos. Pero ciudades como Medellín bajó el 85% la cantidad de asesinatos. Tiene una cantidad de asesinatos parecida a Rosario, tenía 400, tenía un poco más, ¿no? Por año, y bajaron entre el 85 y el 90%. O sea, lo que el mundo hace es hacer inteligencia, meter agentes encubiertos y declararlo una guerra total. Argentina, con los Kirchner, no lo hizo, es más, no puso escáner en la frontera, no puso radares, desarmó las fuerzas de élite, se trajo gendarmería y prefectura para custodiar Buenos Aires, desguareciendo, ¿no? De alguna manera las fronteras y los ríos. Hizo todo lo posible para que le metieran el gol. Y Macri está recién empezando, o sea, Patricia Bullrich yo la noto bastante todavía desorientada, ha creado la Secretaría de Fronteras, pero fíjate que la triple frontera es un colador, es por donde se fue Ibar Pérez Corradi, ¿no? El tipo que está acusado de ser el financista del triple crimen de General Rodríguez. Después se fue Stefanini, este financista que también desapareció, su auto fue encontrado ahí. Y ahora se fue por la triple frontera el abogado de Lázaro Báez. O sea, si te vas a fugar, ¿qué es lo primero que tenés que custodiar? La triple frontera, porque sabés que es un colador. Bueno, el tipo se les escapó. Quedaron todos en ridículo, ¿no? Bueno, me quedaría horas hablando con vos, te deseo lo mejor en este libro, me gustaría seguir charlando en otras oportunidades para ver tu opinión de cómo va a terminar todo esto, y vuelvo al pacto Macri-Kirchner, ¿no? Cómo termina estas luchas de poderes y en el medio estamos nosotros. Eso me tiene muy, muy preocupada. Bueno, Macri está como con un pie en cada bote, viste que si se te va un bote para un costado te terminas cayendo al agua. Está tratando de hacer equilibrio, es muy difícil, se va a tratar de hacer equilibrio todo lo que pueda. Los jueces federales que estuvieron inactivos durante prácticamente 3 lustros, de repente se han descartado y si tiran del mantel se llevan a todos puestos, porque si vos analizás Panama Papers, están de los dos lados. Claro. Si analizás lo que pasó con el dólar futuro, están de los dos lados. Y si analizás la obra pública, y está Caputo, está IEXA, está Sogma y está Lázaro, y está... Es decir, donde analices, están los dos. Entonces, realmente tirar del mantel no va a quedar ninguno sano. Macri hace el equilibrio que puede. De un lado la tiene Carrió, que lo empuja para que haga justicia y sea de alguna manera el manipulito, y del otro lado está Durán Barba, que le dice, su principal asesor en comunicaciones, no hagas absolutamente nada. Él va por el medio. Hasta ahora
ha logrado venir zafando. No sé cuánto tiempo más va a estar sin cárcel agua. Bueno, ¿y qué pasa con Latinoamérica? Porque también está todo convulsionado, ¿no? Brasil, Venezuela, nosotros. Digo, ¿cómo se reordena en Latinoamérica? Bueno, Argentina de alguna manera implicó el primer cambio, el segundo es en cuestión de horas, no Brasil, y el tercero es en cuestión de semanas o de meses Venezuela. Vos sabés que yo hice la biografía de Leopoldo López Mendoza, que está preso hace más de 2 años, ¿no? La biografía oficial, y ahora en un par de meses sacamos la de María Cortina Machado, que es otra dirigente de la oposición venezolana. Yo estoy en contacto todas las semanas prácticamente, un par de veces con la gente de Venezuela, y Venezuela, bueno, ya no tienen energía, no tienen comida, eso es cuestión de semanas o de meses, va a ser el último bastión que caiga. Y nosotros, bueno, que ven cómo están aceitando a los vecinos, han puesto las barbas en remojo. Evo Morales no pudo sacar en el plebiscito la reelección indefinida, Correa no pudo sacar la reelección indefinida, Ollanta Humala ya se ayornó. Hay un cambio de aire mucho más rápido de lo que todos creen, y posiblemente para fin de año las cosas, el tablero que veamos en Latinoamérica y particularmente en Sudamérica, sea completamente diferente que en el 2015. Te agradezco muchísimo, gracias por participar en este programa. Bueno, y me gustaría seguir charlando en otras semanas con vos. Cuando quieras, un beso, nos vemos. Gracias. Valor de vivir. Ya llegamos al final del Valor de Vivir. Espero que te haya gustado el programa. Nos vemos el domingo a las 8 de la mañana con mate, bizcochitos y el valor de vivir. Gracias.